¿Es la realidad una ilusión? ¿El producto de una supercomputadora cuántica? ¿O la creación de la mente de una deidad que ha creado todo lo que existe y ha existido en el universo? ¿Somos algoritmos que tienen conciencia propia de su existencia en este universo? Esas son algunas de las preguntas más importantes que se ha hecho la humanidad desde hace miles de años. Pero ¿qué nos dice la ciencia al día de hoy? ¿Existe algún indicio de que nuestra realidad sea una ilusión? Esa es la temática que estaremos abordando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Y para arrancar este dossier les recomiendo este artículo publicado por la revista Forbes. Are we living in a simulation? Can we break out of it? ¿Vivimos en una simulación y podríamos escapar de ella? El enlace lo encuentran aquí abajo en la descripción de este video. Pero esta pregunta sobre la posibilidad de que vivamos en una sofisticada simulación nos lleva hacia el siglo IV antes de Cristo, cuando el filósofo griego Platón teorizó que los seres humanos no percibimos el mundo tal y como es en realidad, sino que únicamente vemos sombras sobre una pared. Ya era una temática que se estaba analizando desde el punto de vista de los antiguos filósofos de Grecia. Si nos vamos a analizar preceptos dentro del hinduismo, un concepto muy interesante dentro de esta religión es lo que ustedes ven en pantalla, la energía ilusoria de Maya. Y es que en el marco de la mitología hindú, Maya es la personificación de la energía ilusoria, algo que no existe, algo que es inmaterial y que emana del universo creado y que es mantenido por ciertas deidades. En el hinduismo se suele considerar que la realidad y que todo el universo de cosas fenoménicas que ocurren en él en realidad son ilusorias y hacen parte de lo que los hinduistas denominan como el tejido de Maya, una ilusión creada por esta deidad dentro del panteón de los dioses del hinduismo. Ahora bien, dando un salto cuántico y basándonos en algunos hitos que han intentado responder esta pregunta en el siglo XX. Para analizar quizás una de las obras más influyentes en esta posibilidad sobre la realidad como una gran simulación, tenemos que irnos al libro que ustedes observan en pantalla en este momento, El túnel bajo el mundo, que fue escrito por el autor Frederik Pohl y fue publicado en el año 1955. Básicamente, lo que postulaba Frederik Pohl en esta obra era la existencia de un ser humano que había perecido en la realidad, pero cuya conciencia continuaba viviendo en una realidad simulada diseñada para probar estrategias de mercado por parte
de unos seres que habían generado esa sofisticada simulación. Posteriormente, esta idea propuesta por Frederick Pohl en el año 1955 fue ampliada en el año 1988 por parte de Hans Moravec en esta obra que ustedes ven ahí en pantalla, Mind Children, The Future of Robot and Human Intelligence. La mente infantil, o mente de un niño, por así denominarlo, el futuro de los robots y la inteligencia humana. Y lo que quiso hacer aquí el señor Moravec fue intentar ir más allá de lo que postulaba Frederick Pohl en El túnel bajo el mundo, quizás expandir más esa idea de cómo podría existir una conciencia que estuviese viviendo bajo una realidad, bajo un universo simulado. Algo muy interesante, desde luego. Pero quizás uno de los máximos referentes en nuestros días, y que hace referencia a un estudio, más que un estudio, un ensayo que fue publicado hace un par de décadas, nos lleva hasta este señor que ustedes ven en pantalla, Nick Bostrom. Resulta que este es un filósofo sueco muy famoso en el Reino Unido por haber realizado varios estudios en esta parte del mundo. Y este hombre, realmente muy imbuido por esta obra, tanto de Frederick Pohl, El túnel bajo el mundo, que vimos previamente, como también de The Future of Robot and Human Intelligence de Hans Moravec, intentó realizar una compleja disertación bajo sus perspectivas de esa posibilidad de que nosotros existamos en un universo simulado. Y fue de esta manera en la que Nick Bostrom propuso lo siguiente. Postuló 3 afirmaciones bajo las cuales, de acuerdo al punto de vista de Bostrom, podríamos reflexionar e intentar, a través de nuestro intelecto, llegar a una respuesta sobre esta gran pregunta: ¿vivimos en un universo simulado? Y el primer postulado de Nick Bostrom es el siguiente: ¿es posible que una civilización pueda crear una simulación computarizada que contenga individuos con inteligencia artificial? El segundo postulado de Bostrom nos dice que dicha civilización probablemente ejecutaría muchas simulaciones, millones de las mismas, con fines tan diversos como pueden ser la investigación o el entretenimiento. Y el tercer gran postulado de Nick Bostrom nos plantea que un individuo simulado dentro de una simulación no sabría necesariamente que vive dentro de esta. Es decir, que este ser simulado desconocería por completo que vive dentro de un universo simulado y que su cotidianidad lo hace percibir que ese mundo que él percibe es un mundo real. Como se dan cuenta, estamos hablando de un tipo de aseveraciones desde el punto de vista conceptual bastante complejas e interesantes. Bostrom, dentro de este análisis que realizó hace un par de décadas, afirmaba lo siguiente: que si en algún momento nosotros llegamos a considerar que tanto el punto 1, 2 o 3 que les acabo de plantear a ustedes hace unos instantes es posible, ¿cuál de las siguientes aseveraciones sería la más probable en este marco? Y ahí es donde Nick Bostrom llega a la siguiente aseveración:
a dos posibles respuestas o reflexiones sobre esto que él proponía. Recuerden, la primera es que una civilización pueda crear una simulación computarizada que tenga individuos con inteligencia artificial. La segunda, que dicha civilización ejecutaría millones de simulaciones con fines tan diversos como la investigación o la diversión. Y la tercera, que un individuo metido dentro de esa simulación no se percate que esté inmerso dentro de una de ellas. Y es aquí donde Bostrom dice: si ustedes creen que esto tiene algo de cimiento, tiene algo de sentido, se nos vienen dos posibles respuestas para intentar responder este tipo de interrogantes. La primera respuesta que propone Nick Bostrom es: ¿somos esa simulación? O más bien, ¿somos esa civilización que es capaz de desarrollar simulaciones de inteligencia artificial y que a su vez no está dentro de una simulación como tal, sino que seríamos una civilización primigenia que ha llegado a un estado de evolución lo suficientemente complejo que le ha permitido simular un universo? ¿O somos una de muchas simulaciones que han sido ejecutadas por una civilización tecnológicamente avanzada? Bostrom afirma que si tuviéramos una tecnología lo suficientemente avanzada, sería posible simular en su totalidad planetas habitados, incluso galaxias, hábitats realmente más complejos y universos enteros. Y si llegamos a ese grado de evolución tecnológica en una de estas hipotéticas supercomputadoras, podrían existir seres totalmente conscientes de su existencia, a la vez que seres que han sido creados totalmente bajo una de estas millones de simulaciones. Suena un poco filosófico y complejo, pero realmente bastante interesante los postulados de Nick Bostrom. Ahora, con el paso de los años, si vivimos dentro de una simulación, les reitero, es una de las tantas hipótesis que maneja la ciencia. De hecho, al día de hoy, algunos científicos establecen que existe un porcentaje del 50% de que existamos en una simulación, mientras existe el otro % de posibilidades de que en efecto este universo que estamos experimentando es total y completamente físico. Así que en este marco hay algunos teóricos que se han planteado sobre si en efecto comprobamos que hacemos parte de una simulación, ¿sería posible escapar de la misma o sería bastante complicado hacerlo? Y uno de los hombres que más se ha hecho esta pregunta y que se ha hecho más famoso en los últimos años es el señor Roman Yampolsky. Resulta que este señor Yampolsky es un informático de la Universidad de Louisville, un hombre que es director de un laboratorio de ciberseguridad y que hace unos meses publicó un artículo intentando analizar, bajo su sapiencia, su conocimiento, cómo podríamos escapar de esa simulación si ese universo generado de forma artificial atendiera a las leyes que él conoce de la ciberseguridad. Yampolsky comenta algo muy interesante, y es que, imagínense, un hombre experto en informática, para él, sin lugar a dudas, vivimos dentro de una simulación. El cosmos, el universo y gran parte de las leyes universales hacen parte de una compleja simulación
generada por algo. Jampolsky realmente dice estar desconcertado, no saber si realmente es producto de una mente prodigiosa o si es producto de una supercomputadora, pero para él, en efecto, nuestro universo está simulado, hace parte de la gran cantidad de científicos que hoy en día consideran seriamente esta posibilidad. Y Roman Jampolsky nos dice algo que es muy fehaciente. Él dice lo siguiente: los efectos observadores de la física cuántica que él ha podido estudiar y analizar bajo el punto de vista de las matemáticas le recuerdan cómo en los videojuegos los gráficos solo se representan si el jugador está observando un determinado entorno. Para Jampolsky, los algoritmos evolutivos no funcionan bien después de 1 o 2 semanas, lo cual sugiere que la falta de ingeniería para que estos algoritmos evolutivos se sostengan en el tiempo le hacen pensar que en realidad vivimos dentro de una simulación. Espero no estar siendo muy enrevesado y complejo en este video, pero realmente es, desde mi punto de vista, fascinante cómo los hombres de ciencia se están planteando realmente esta hipótesis con seriedad. ¿Qué nos dice Jampolsky sobre una situación hipotética en la cual esa simulación en la cual vivimos se percatara que nosotros hemos despertado de la misma y que estamos intentando escapar de la misma? Para Jampolsky, sin lugar a dudas, ocurriría algo que él denomina como la gran manipulación por parte de esta simulación. Y es que, de acuerdo a sus cálculos y a sus estudios, lo que haría esta simulación sería suplicarnos, intentar manipularnos y, ¿por qué no decirlo?, amenazarnos de una forma muy convincente para que no saliésemos de esa simulación. Y va más allá. Establece Jampolsky que quizás esta simulación en la cual vivimos esté programada de tal manera en la cual esta inteligencia artificial que la sostiene sería capaz de reiniciar el universo si nos viera intentando escapar o salir de esta simulación en la cual nos hallamos inmersos. Dentro del estudio de las posibilidades de un universo simulado o de la existencia de otro tipo de civilizaciones dentro del universo conocido, hay expertos que nos hablan de este señor que ustedes ven en pantalla, Enrico Fermi, uno de los matemáticos más brillantes del siglo pasado y un hombre que fue autor de algo que se conoce como la paradoja de Fermi, que es básicamente una hipótesis que estableció este importante físico, en la cual el hombre se preguntó en un momento en el siglo pasado si en este momento contamos con un universo inmenso, con miles de millones de galaxias y 13.700 millones de años de antigüedad aproximadamente, ¿por qué nunca hemos visto una señal producida por otra civilización inteligente? Y es ahí donde Enrico Fermi, a través de la matemática y de su racionamiento, planteó esta paradoja. Podrían suceder varias cosas. En primer lugar, una civilización avanzada, de acuerdo a sus cálculos, realmente tendría que afrontar las complejidades que implican los viajes interestelares. Si existe otra civilización avanzada o no ha logrado el suficiente nivel de evolución tecnológica para suplir los grandes desafíos tecnológicos que implica un viaje interestelar, o han sido creadas muchas civilizaciones inteligentes, pero en algo que él denomina como el bosque oscuro.
Es decir, que estas civilizaciones prefieren guardar silencio para evitar cualquier otro tipo de hostilidades por parte de otra civilización, quizás más potente desde el punto de vista tecnológico. Lo que han elucubrado los teóricos respecto a esta paradoja de Fermi es que si existiese otro tipo de vida inteligente aparte de nosotros en el universo, sin lugar a dudas, o somos producto de una simulación o esas otras civilizaciones lo serían. Por lo cual esta posibilidad del universo simulado bajo este concepto seguiría teniendo bastante sustento desde el punto de vista teórico. Finalmente, ¿qué otros hombres de ciencia han estudiado y han intentado realizar sus aportes respecto a esta posibilidad de que todo lo que exista sea una compleja simulación? Quizás uno de los más complejos y podríamos decirlo conocidos teóricos que ha realizado interesantes aportes en esta cuestión es el legendario físico John Archibald Wheeler, quien en su momento sugirió que el universo es fundamentalmente matemático y que puede considerarse como un espacio en el cual emerge información. De hecho, gracias a Archibald Wheeler se acuñó una frase en inglés, un aforismo del it from bit, de esto al bit. Otro de los importantes hombres de ciencia que ha intentado abordar esta cuestión es el señor Seth Lloyd. Este es un importante experto del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y para Lloyd el universo podría ser una gigantesca computadora cuántica. Y este hombre afirma que nuestra realidad física, de acuerdo a sus cálculos y observaciones, podría ser una realidad virtual simulada, en lugar de un mundo objetivo que existe independientemente del observador. Sobre esto, Seth Lloyd dice que, por ejemplo, las partículas elementales que constituyen toda la materia visible del universo son las unidades más pequeñas de la materia. Y si esto lo extrapolamos en un lenguaje que ha sido muy teorizado por parte de estos hombres para intentar explicar la realidad simulada del universo, estas partículas elementales podrían ser el equivalente a los píxeles en los videojuegos. Es decir, para Seth Lloyd, el universo es la unión de una cantidad incontable de píxeles, de partículas que algo o alguien puso ahí. Y este hombre va más allá. Para él, las leyes de la física que rigen el universo también se parecen a las líneas de código de una computadora que seguiría ejecutando una simulación de una forma ininterrumpida. Para él, las ecuaciones matemáticas, los números y los patrones geométricos están presentes en todas partes, en todas las manifestaciones, no solo de la naturaleza, sino también del universo. Un universo matemático con unas leyes preestablecidas y, por qué no decirlo, simuladas desde el punto de vista de este hombre, de Seth Lloyd, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pero quizás uno de los más rompedores en los últimos años respecto a esta teoría de una realidad, de un universo simulado, es este hombre que ustedes ven en pantalla, Melvin M. Babson. Este hombre es un investigador de la Universidad de Portsmouth en Gran Bretaña, y él afirma que la información no es más que otra forma de materia del universo. Incluso ha calculado el contenido de información que hay dentro
de un escenario hipotético, y es que Babson, no solamente inspirado en las teorías de Seth Lloyd, de quien hablamos hace unos instantes, sino de otros físicos teóricos, establece que para demostrar la existencia de ese universo simulado que propone Seth Lloyd, él considera que sería posible borrar la información contenida en el interior de partículas elementales, dejando que éstas y sus antipartículas se aniquilen en un destello de energía, emitiendo fotones o partículas de luz. Para el señor Michael M. Babson, la naturaleza de nuestra realidad es uno de los mayores misterios que existen, y es muy importante desde el punto de vista de la ciencia demostrar si en realidad vivimos en una realidad simulada o refutar de una vez por todas este tipo de planteamientos. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? ¿Vivimos en un universo simulado? ¿Somos el producto de una supercomputadora cuántica o de una mente maestra? ¿Una ilusión magistral creada por Maya, tal y como lo postula el hinduismo? ¿O simplemente somos esta materia, esta existencia, esta realidad, y no hay que echarle más cabeza al respecto? Desde luego, yo no tengo la última palabra al respecto. Quiero conocer sus opiniones y perspectivas en la caja de los comentarios. No olviden que me pueden seguir en redes sociales a través de Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalperez con @S. También los invito a que sigan el único perfil oficial de este canal, @mandragoramisterios en TikTok. Y hasta este punto los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta este momento en el video, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas. Eso me ayuda mucho, y si quieres estar atento de todas las novedades de Mandrágora, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva. Lo gestamos entre todos, y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.